Con ustedes, Fe en Acción, Escuela Bíblica, con su orador, Marco Pozo, bíblico. El tema de hoy, el santuario, pecado de ignorancia y pecados de rebeldía. Este es un programa de Fe en Acción. Nuestros ojos, redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan nuevamente su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica con ustedes, para compartir lo que es la palabra de Dios, que es el alimento que necesita nuestro ser para que este hombre interior se vaya renovando. Como siempre, antes de comenzar este tema de la serie del santuario que iniciamos en el programa anterior, vamos a hacerlo con una oración para pedir la ayuda de nuestro Dios. Lo invitamos a cerrar los ojos para orar. Bendito Dios que estás en los cielos, glorificamos tu nombre y rogamos tu compañía para impartir tu palabra, y a toda persona que escucha, que tú la ayudes, que seas en su corazón, para que Jesucristo, nuestro Señor, cambie nuestra vida y nos dé la salvación que Él manifestó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te ruego por todas las personas que escuchan, en el nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber implorado la presencia de Dios para este tema, que lleva por título El santuario, pecado de ignorancia y de rebeldía. ¿Qué significa esto? Vamos a comprender un poquito más cómo Dios ve la situación del pecado y cómo ha dejado la provisión para solucionarlo. Y para ello habíamos empezado estudiando el santuario en Éxodo 25:8, donde señala lo siguiente: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, a través de esta casa, de este santuario, de este tabernáculo, o templo también se le denominaba, o casa de Dios, ha prometido que Él va a estar con sus hijos, o sea, con usted, que es su criatura, un ser vivo que Él le ha dado todo lo que es. Así que es muy importante, y vamos a entender a través de todo lo que se relaciona con esta casa de Dios, cómo Él hace intercesión hoy en día por nuestros pecados, pero ahora en el cielo, donde solamente por la fe nosotros, los seres humanos, podemos tener acceso para saber lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros, pero en el cielo. Por eso, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Aquí el apóstol Pablo señala claramente cómo es que Cristo está haciendo una intercesión por nosotros con su sangre en el santuario que existe en el cielo, que es figura del terrenal que fabricó Moisés aquí en el desierto, y después lo constituyó más bien Salomón, el templo de Salomón. Así que Cristo está haciendo una obra en su favor, no importa quién usted sea, no importa el pecado que haya realizado. Jesús está ofreciendo su sangre preciosa para perdón de los pecados. Pero vamos a tener que entender ahora a qué pecado se refiere, porque hay pecados de ignorancia, o sea, pecados por lo cual la persona no sabía o no lo entendía, y pecados de rebeldía, que igual lo comete a sabiendas, teniendo un pleno conocimiento. En otras palabras, manifestado en una franca rebeldía contra Dios. Hay una diferencia en esos pecados. Y aquí va a ver usted cómo en cada situación de nuestra vida el Señor determina el nivel de maldad a través, si acaso nosotros conocemos o desconocemos. Y en este santuario todas las cosas
que se realizaban en el santuario terrenal, todas las cosas que se realizaban, ahora se realizan en el santuario celestial. Como se perdonaban los pecados aquí en la tierra, están siendo perdonados los pecados en el cielo. En el libro, Cristo en su santuario, página 18, lo señala. El ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Toda la actividad que ahí se realizaba, todos los sacrificios, todas las ceremonias, todos los rituales eran una sombra, eran una figura de lo que está sucediendo hoy en día en la realidad en el cielo, absolutamente todo. Por eso debemos entenderlo muy ampliamente. Por ejemplo, quisiera tocar el tema del día de la expiación. El día de la expiación se realizaba una vez al año en el día 10º del 7º mes, o sea en octubre. Y en ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer una expiación por los pecados del año. Voy a leer en Patriarca y Profeta, página 369. Hablando del día de la expiación. Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación, o sea, del perdón. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, esto es, en Jesús. Pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Es muy importante esta cita, porque aquí nos aclara, por medio de la ceremonia del día de la expiación, o también de la fiesta solemne del día de la expiación, ¿cómo es entonces que son perdonados nuestros pecados? Durante el año, al traer la ofrenda, el pecador al santuario, esta ofrenda representaba a Jesús, la sangre de Jesús que perdona los pecados del mundo, dijo Juan el Bautista. Pero ese pecado que se cometió, por ejemplo, en marzo, en abril o en junio, supongamos, ese pecado solamente se hacía un reconocimiento de que la ley era correcta y que el pecador había cometido una transgresión y expresaba fe en aquel que iba a quitar los pecados del mundo, solamente eso, pero no era totalmente librado el pecador de la condenación de la ley. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque después había un día especial que era el gran día de la expiación, este día 10º del mes 7º, en el cual realmente se perdonaban y eran borrados los pecados que eran inscritos en los cuernos del altar. Hay un registro, amigo que me escucha, en el cielo, de cada cosa que usted realiza, de cada cosa que yo hago también. Hay un registro de las obras buenas y las obras malas, de los pecados, el libro de las memorias también. Y ahí se encuentra cada pecado. Y supongamos que en marzo o en abril usted cometió un pecado, le pide perdón a Dios para que Jesús ofrezca su sangre en el cielo, y entonces quedaba un registro en el santuario de que usted se había arrepentido, pero no era borrado ese pecado, porque todavía quedaba inscrito ahí en los cuernos del altar. Y entonces llegaba este día de la expiación, y ahí se ofrecía la sangre de este macho cabrío, y ahí entonces eran definitivamente borrados los pecados. Y así entendemos un poquito más cómo entonces Dios perdona completamente los pecados. ¿Por qué? Porque si usted se arrepintió en marzo o abril por un pecado que cometió, Dios quiere ver si acaso ese pecado no lo volvió a cometer durante el año. Porque a lo mejor en marzo y abril lo cometió, pero después en agosto nuevamente lo volvió a cometer y no pidió perdón. ¿Se da cuenta? Entonces al final del año, porque el año eclesiástico, al final del año, Dios tenía que ver si acaso ese pecado era una corrección externa de la vida, porque ya dejó de cometerlo, o si acaso era un cambio de naturaleza. Son dos cosas muy distintas, porque una regeneración externa quiere decir que no lo hizo por el momento,
pidió perdón por el pecado que hizo, pero ese arrepentimiento no era sincero y después lo siguió cometiendo. Entonces, para que forme parte de nuestra naturaleza, quiere decir que ya no lo hizo nunca más. Así es. Entonces había que hacer una obra de juicio, una obra de investigación, si acaso desde que cometió el último pecado hasta el día de la expiación se había arrepentido y si acaso no lo volvió a cometer. Y entonces Dios dejaba ese último día para que se arrepintiera y pudiese ser borrado definitivamente. Así que este es un ejemplo, el día de la expiación, de cómo trata Dios al pecado para limpiarlo y borrarlo. Por eso nosotros tenemos que conocer esto del santuario, porque ahí está el plan de la salvación, cómo Jesús entonces ve el pecado y lo borra. Y habíamos dicho en el programa anterior cómo el Edén había sido el primer santuario desde que Adán y Eva pecaron, y cómo entonces a las puertas del Edén Adán ofrecía su sacrificio en un altar, y también lo siguió haciendo después Abel y Caín, como lo habíamos comentado. Y notemos que aún en este Edén Dios da las mismas características posteriores al santuario que después se construyó, porque usted debe saber que el santuario terrenal que hizo Moisés estaba determinado de una forma específica, estaba de oriente a occidente, así estaba ubicado. Y comprendiendo eso, también en Edén está ubicado de la misma manera. Por eso en Génesis capítulo 2 versículo 8 lo señala: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No es coincidencia que la Biblia diga al oriente, porque el santuario terrenal y el santuario del templo y el santuario del cielo están ubicados de oriente a occidente, y tiene una razón todo esto, ya la vamos a explicar. En Patriarca y Profeta, página 359, también nos corrobora esto. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio. Ya vamos a comentar el atrio también. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Lo mismo que estamos diciendo, estaba de oriente hacia occidente. ¿Por qué? Porque aquí ya en la ubicación misma de este santuario, de este tabernáculo o posteriormente del templo, Dios nos está enseñando verdades espirituales. Todo lo que el santuario tiene es para que nosotros entendiésemos el plan de la redención. ¿Por qué? Porque cuando uno entraba de oriente a occidente, iba entrando mirándose al santuario, pero le daba la espalda al sol, porque el sol salía a la espalda de la persona, porque Dios no quería que adorásemos al sol, porque esa es la idolatría que se está mezclando en el pasado y también hoy en día, la adoración al sol. En Ezequiel capítulo 8 versículos 16 y 17 lo señala: enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor. Esto es lo mismo que estamos hablando. Y a la entrada del santuario de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y su rostro hacia el oriente, postrados adorando el sol. Y me dijo: ¿has visto, hijo de Adán? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad, provocan mi enojo y ponen hedor en mi nariz. Notemos, las abominaciones de las cuales está hablando acá tienen que ver con el santuario, que la gente cometía maldades y después iba al santuario, pero no estaba adorando a Dios, le estaba dando la espalda al santuario en el santuario mismo. Y dice que había 25 varones de espaldas hacia el santuario y su rostro hacia el oriente, porque estaban postrados adorando el sol. Por eso Dios no quiere esa adoración. Por eso cuando uno entra está el santuario de oriente a occidente, y cuando uno va entrando le da la espalda al sol, justamente por eso. Y sabe usted que estas enseñanzas no son solamente para el pasado, porque hoy en día la gente está adorando al sol, así como usted lo está escuchando. Porque en el día domingo, que es el primer día de la semana, las personas
muchas iglesias están adorando al sol, porque el día domingo es el día del sol. Así es, está cambiando el cuarto mandamiento que habla de que hay que adorar el sábado por el día del sol. Si usted lo analiza, por ejemplo, en inglés, domingo se dice Sunday. Sun significa sol, day significa día, el día del sol. En alemán significa Sonntag, también el día del sol. Así que esta adoración no ha terminado hoy en día. Sigue, pero la gente muchas veces no lo sabe, o sí lo sabe, pero le quiere hacer caso más a su pastor. No puede ser así, amigo que me escucha. Usted hágale solamente caso a Dios. Así que toda especificación de este edificio del santuario son para enseñarnos la adoración. Por eso también ha salido el hecho de que cuando uno ora debiera hacerlo de oriente a occidente, para darle la espalda también al sol. Por eso el Señor dejó su santuario así, para que lo adorasen de esa manera. Bien, pero después de este santuario, primero en el Edén y el que realizó Moisés en el desierto, vamos a encontrar el segundo santuario, ya más sólido, más firme, que fue el templo de Salomón. Y este templo fue construido en un lugar muy importante, que fue en la tierra de Moria. No fue construido en cualquier parte, porque ahí también hay otra enseñanza. Todo lo del santuario es para nuestra enseñanza, una enseñanza espiritual. Y lo encontramos, para entender esto, en Génesis capítulo 22, versículo 2. Entonces Dios le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Es importante destacar que en el monte Moria, que fue realmente en el monte en que después Salomón construyó el templo, se ofreció el primer sacrificio, que fue, primeramente, se le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac. Dios vio la fe de Abraham y entonces se proveyó de un cordero, de un animal, y se realizó el primer sacrificio, porque ya ese lugar, el monte Moria, había sido escogido por Dios para la adoración. Por eso, cuando Jesús es bautizado, Juan el Bautista, señalando a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ese animal el cual fue sacrificado representaba a Jesús. En el Deseado de toda la gente, página 87, relata: nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, o sea, esto Juan, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo Isaac: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le contestó Abraham. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador: como cordero fue llevado al matadero, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, gloria al Señor. Y entonces, cuando Abraham le dice a Isaac que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio, se estaba refiriendo a Jesús. Por eso Juan el Bautista lo señaló a él. Él es aquel que va a perdonar los pecados del mundo. Y ya desde Abraham entonces vemos que la providencia de Dios, ya en sus planes eternos, había señalado el monte Moria para que se realizasen los sacrificios. Y de ahí entonces posteriormente Salomón edificó el templo. Es por eso, no es por coincidencia que se escriban estas cosas, amigo. Todo lo que está en la palabra de Dios es para nuestra admonición, para que usted le sirva. Por eso usted debe estudiarla, debe conocerla, porque ahí va a encontrar a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! En 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 lo dice, hablando de Salomón. Salomón empezó a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria,
donde el Señor también había aparecido a David, su padre, en la era de Ornán el Jebuseo, que David había provisto. Aquí entonces está la ratificación de que realmente el templo ahora que había construido Salomón por indicación de Dios fue construido en el monte Moria. El monte Moria está en el monte de Sión, donde está la ciudad de Jerusalén, ahí mismo en el Medio Oriente. Y entonces también está el monte Calvario sobre este monte Sión, porque después lo vamos a ver cuando veamos la historia de Ron Wyatt, cómo él descubrió hoy en día, escuche muy bien esto, cómo descubrió los muebles de este santuario que estamos viendo y el arca de su pacto. También lo vamos a comentar, si Dios lo permite, en los programas sucesivos. En este monte de Sión está el monte Calvario. Qué interesante. También lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Pero por ahora vamos a decir que durante 430 años después que Abraham puso en el monte Moria el sacrificio de iniciación de la adoración que iba posteriormente a realizarse, el diablo también quiso tomarse ese lugar, porque él trata de anular toda la obra de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Durante 430 años trajo a los cananeos a vivir ahí y a un culto idolátrico pagano. Pero por 430 años el Señor le permitió eso. Pero después con Moisés, cuando salió de Egipto, nuevamente retoman la tierra de Canaán y empieza a construirse este templo y empieza nuevamente la adoración. Porque aquí hay un plan de la mente divina para restaurarte de tu pecado, de tu falta y purificarte de cualquier maldad que hayas hecho, porque a Dios no se le va ningún detalle, porque Él es santo, es todopoderoso, es magnífico, le puedes entregar tu vida. Ámale con todo tu corazón, porque Él murió por ti. Él ha derramado su sangre, que es la sangre que representan todos estos animales, tanto la vaca lazana, tanto el cordero, tanto como los machos cabríos, los becerros, todo eso representan a Jesús. Y aquí en 2 Crónicas, versículo 3, versículo 1, vamos a explicar ahora esta otra partecita de este versículo que decía que David, su padre, había determinado en la era de Ornán Jebuseo, porque ahí también hay un motivo por el cual se construyó este templo de Salomón. Tiene que ver con la historia del censo que realizó David y cómo David entonces fue instigado por Satanás para que hiciese un censo, porque había pensado David él que cuando comenzó su reinado Israel era bien pobre, se había logrado muy poco, y ahora cuando realiza el censo ya habían pasado muchos años, ya estaba viejito, estaba anciano, y entonces se le puso en el corazón de que iba a realizar un censo para ver cuán grande, cuánto avance había tenido el pueblo bajo su reinado. O sea, lo embargó la vanidad. Imagínense, David, que había sido criado en el campo, un simple pastor, había tenido su infancia en humildad, ¿cómo ahora este hombre, conforme al corazón de Dios, la vanidad y el orgullo lo abaten? Y eso nos da a entender, amigo que me escucha, quien quiera que usted sea, que el lujo, el deseo de obtener cosas, la vanidad está al alcance de cualquier persona. Es muy peligroso. Si David, siendo un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, una persona que había sido criado humildemente, ¿qué nos hace pensar que nosotros no va a ser una tentación el caer también en eso? Por eso están estos trabajos tan bien remunerados, por ejemplo, los ingenieros, arquitectura, o médicos, o cualquier trabajo que lo lleve a usted a la vanidad o al orgullo. Debe ser entonces considerado en la vida y ponerlo en las manos de Jesús para que sea desarraigado y tener un corazón humilde. Y entonces, en 1 Crónicas 21:1, Satanás hizo caer a David en esto, ya muy anciano. Dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y entonces vino una terrible plaga de parte de Dios, un castigo. Y vamos a conocer un poco más la historia. La contestación del rey fue, cuando vino la peste y la plaga, fue la siguiente. Está en 2 Samuel 24:14. En grande angustia estoy,
ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en mano de hombre. O sea, Jehová ya había empezado la destrucción y por medio del ángel, y entonces también iba a ser castigado David, y se le ofrecieron alternativas, y David escogió mejor caer en las manos de Jehová. Notemos, porque dice acá, porque conozco sus miseraciones, su misericordia las conozco, no caiga yo en manos de hombre. Amigo que me escucha, porque David conocía el amor de Dios, conocía que estando bajo su mano había esperanza, y esa esperanza es la que Dios quiere que tú tengas también, que conozcas a Dios y sepas que puedes, ante la tribulación, ante la angustia, ante cualquier sufrimiento que puedas estar pasando, te puedas acercar a Dios, porque Él es tu Padre amante. Y así lo hizo David. La tierra fue herida por una pestilencia que destruyó en ese tiempo, por el pecado de David, por haber mandado a que se realizara el censo, destruyó a 70.000 personas en Israel. La pestilencia no había llegado a la capital, o sea, Jerusalén, cuando, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, esto es Jesús, que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de sacos. El rey imploró a Dios en favor de Israel, diciendo: ¿no soy yo el que hizo este pecado contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo Israel. Notemos cómo intercede David en favor del pueblo, que caiga solamente el castigo sobre él. Bueno, pero la realización del censo además, había causado desafecto entre el pueblo, pero el pueblo, había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David, o sea, de la vanidad y del orgullo. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David, castigó también los pecados de Israel. El ángel exterminador se había detenido en las inmediaciones de Jerusalén. Estaba en el monte Moria. Aquí está, pongan mucha atención, porque aquí está nuevamente este monte. Estaba en el monte Moria, en la era de Ornan-Jebuseo. Ahí está lo que veníamos hablando en Crónicas. Por indicación del profeta, David fue a la montaña y edificó allí un altar a Jehová, y ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos, e invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocausto. ¡Qué maravilla! Y Jehová se aplacó con la tierra y cesó la plaga de Israel. Así que este monte es muy especial, porque ahora vemos que ante la plaga, ante la peste, se ofrece un sacrificio y el pueblo y David es perdonado. Y además desciende fuego desde el cielo para consumir ese holocausto. ¡Qué tremendo! De la misma manera que cuando Moisés levantó el santuario terrenal en el desierto, el fuego de ahí fue encendido de parte de Dios mismo, descendió fuego del cielo. Cuando Salomón inauguró el templo, también descendió fuego del cielo. Y ahora con David también descendió fuego del cielo. ¡Qué tremendo! Estas cosas no son al azar, porque en este lugar, en el monte Moria, Dios tiene un plan maravilloso por la eternidad, porque ahí también, en este mismo monte, Dios tiene grandes planes. El sitio en que se construyó el altar, que de allí en adelante había de considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornan, pero el rey se negó a recibirlo. No dijo, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornan por el lugar 600 siclos de oro por peso. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y era ahora santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. ¡Qué maravilla! Patriarca y Profeta, página 810 y 811. Así que hasta el lugar,
la ubicación, todo tiende a darnos una enseñanza maravillosa, porque Dios está pensando en forma amplia para tu salvación. Él es muy sabio. Y este lugar, este monte Moria, fue posteriormente edificado el templo de Salomón. Y al ladito de este monte está el monte Getsemaní, donde ascendió Jesús al cielo. Y en ese mismo monte, que es todo ese sector del monte Calvario, el monte Moria, el monte Sión, el monte Getsemaní, todo ese sector, cuando Jesús descienda, se va a apoyar el pie en el monte y se va a partir en dos y se va a hacer una gran planicie, y va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad eterna, el tabernáculo de Dios va a descender del cielo, así está escrito en Apocalipsis, y va a ser en el mismo lugar donde se empezaron a efectuar estos sacrificios. ¡Qué maravilla! Las profundidades de Dios, en las cuales Él pensó por la eternidad, a través del santuario son reveladas el plan de la salvación a nosotros. Por eso es tan importante este tema que estamos viendo. Y entonces ahí, en ese mismo lugar, Dios va a poner su trono y va a gobernar ahora, va a ser el centro de gobierno para todo el universo, en todos los mundos que no han caído, en todas las constelaciones, en todas las galaxias, este mismo lugar del cual estamos hablando. ¡Qué tremendo! Así que tiene muchas enseñanzas y la estamos viendo al estudiar este tema del santuario. Además, cuando se levantó este templo de Salomón, dice en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 7, lo siguiente: mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya cavadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Todo tiene para una enseñanza, como habíamos dicho. Ahora se nos presenta la Biblia que para la construcción de este templo no se escuchaba ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento, porque las piedras eran traídas seguramente de una cantera que había cerca, y ya ahí las pulían, ahí le daban la forma, porque eran piedras acabadas. Era solamente ensamblar las piedras y así el edificio se iba levantando. Todo esto tiene una enseñanza para nuestra vida, amigo que me escucha. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 379, lo comenta: el templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Es muy importante que destaquemos que cada piedra que venía, que iba a formar parte del templo, ya entonces había sido probada para ver si acaso coincidía en el edificio. Cuando todas estas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes, o sea, de todo tipo de personas. No se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. Son piedras vivas, sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto divino, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual de Dios. Ese templo, una vez terminado, será perfecto en todas sus partes y causará la admiración de los ángeles y de los hombres, porque Dios es su arquitecto y constructor. ¡Qué maravilla! Está hablando de que nosotros ahora, amigo que me escucha, somos esas piedras, pero que tenemos que ser labradas, tenemos que ser amoldadas, tenemos que ser pulidos para formar parte del edificio espiritual del arquitecto y constructor que es Dios. Y sigue añadiendo la cita: nadie piense que no tiene necesidad de golpe alguno. No hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Una debe aprender de la otra. Por esto, Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo, en su manera de ver y en sus propósitos. Así será cumplida
la unión que es en Cristo. ¡Qué maravilla! Joya de los Testimonios, tomo 3, página 379. ¿Cómo entonces dice que nadie piense que no tiene necesidad de un golpe alguno para ser amoldado? Y aquí entonces nosotros también, a través de la construcción de este templo, entendemos las vicisitudes de la vida, los problemas, las dificultades que quizás usted pueda estar pasando en estos momentos. Quizás pueda estar triste, quizás pueda estar angustiado, pero siempre que vienen estos acontecimientos, estos golpes de la vida, también puede resultar en una mejora de nuestra manera de ser. Quizás nos ayude a cambiar un mal hábito, quizás nos ayude entonces a cambiar el carácter, que nos damos cuenta la única manera, lamentablemente, en que debemos ser refinados y transformados de nuestra antigua manera de vivir, ahora para Cristo, nuestro Señor. Así que todo tiene una enseñanza. Ahora vamos a entrar, después de haber visto algo del templo. Veremos nuevamente el santuario que construyó Moisés. Nos referiremos al atrio que rodeaba el edificio, por decirlo así. También se le denominaba patio. Se encontraba el altar del holocausto y la fuente del agua. Está en Éxodo capítulo 38, versículo 1. Bezaleel hizo el altar del holocausto de madera de acacia, cuadrado, de 5 codos de lado y 3 codos de altura. Ese hombre, Bezaleel, fue instruido por Dios para la construcción del santuario. Y en el versículo 18 habla de la fuente. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Éxodo 30:18. El altar del holocausto era el lugar donde se realizaba el sacrificio de los animales, y eran consumidos, porque este altar representa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y cómo Jesús murió en las afueras de Jerusalén, porque esta ciudad también representa el santuario o el tabernáculo de Dios. Por eso es que el sacrificio se realizaba en el altar del holocausto. Todo tiene una razón de ser. En la fuente, además, tenemos el agua, o sea, tenemos estos dos elementos. En la sangre tenemos el perdón de los pecados, y en el agua de la fuente tenemos la limpieza. En el libro de Juan también tenemos estos dos elementos, en el monte Calvario, que estaban fuera de Jerusalén, porque el monte Calvario no estaba en Jerusalén, estaba fuera, un poquito afuera. Está en San Juan capítulo 19, versículo 32 al 35. Fueron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que habían crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y en el acto salió sangre y agua. Lo atestigua el que lo vio, este es Juan, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Y aquí entonces, cuando se le mete la lanza a Jesús, se le mete en su costado, sale sangre y agua, los mismos elementos que estamos viendo en el atrio del santuario. Sangre en el lugar en el altar del holocausto y agua en la fuente, porque esos dos elementos tienen que ir siempre en el plan de la salvación. Perdón de pecados, pero también purificación, o sea, abandono de Él. ¿Cómo podemos decir que nosotros somos cristianos, que seguimos a Dios, cometemos un pecado y no lo abandonamos? Decimos que nos arrepentimos y seguimos viviendo de la misma forma. No es así. El arrepentimiento lleva en sí dolor por el pecado, dolor por el acto que provocó la muerte de Jesús. ¿Cómo vamos a seguir nosotros entonces crucificando a Jesús? Aún en las más pequeñas cosas. Por eso Dios va a tener un pueblo santo que va a seguir al Cordero por doquiera que va. Van a guardar los mandamientos de Dios, pero también van a tener la fe de Jesús. Y al tener nosotros estos dos elementos, el agua y la sangre, ahora vamos a ver que también hay otro elemento que es el fuego. El fuego también era parte de ese altar, porque ahí, en ese lugar, el cordero era consumido, era quemado, amigo que me escucha, era dado
en sacrificio en forma completa, representando la obra de Cristo que dio su vida en forma completa por tu pecado. ¡Qué increíble amor! Realmente, solamente un corazón insensible puede quedarse así sin ningún pensamiento, sin ningún sentimiento de culpabilidad al darse cuenta de tan grande amor que Jesús se manifestó, porque ahí el animal era quemado en el fuego. ¿Se ha quemado usted alguna vez? Es muy doloroso, ahora que todo su cuerpo. Eso estaba representando el sacrificio de Jesús. Así que tenemos ahora un tercer elemento agregado al agua, la sangre y el fuego. Pero no solamente en el santuario tiene este tipo de enseñanza, tiene un sentido más amplio todavía y profético. Porque, por ejemplo, estos elementos, el agua, la sangre y el fuego, también lo tenemos a lo largo de la historia. Si usted se da cuenta, en los sucesos importantes de la historia de la humanidad han ocurrido. Ponga mucha atención a esta parte. Pasaron desde la creación 2000 años y vino una purificación por agua. Esto fue el diluvio con el arca de Noé. Hubo un diluvio universal donde solamente se salvó Noé y su familia, o sea, 8 personas. Y entonces ahí tenemos también el agua, la destrucción que vino por el agua alrededor de 2000 años después que fue creado el mundo. Y ahora ponga mucha atención, porque después pasaron alrededor de 2000 años más y vino la sangre ahora. Esto es en la muerte de Cristo, pero para salvación. O sea, ha venido el agua, ha venido la sangre. Y ahora estamos alrededor de 2000 años más desde que vino Jesús, y ahora va a venir la destrucción, pero por el fuego. ¡Qué interesante! Los mismos 3 elementos que están en el atrio de este santuario: el agua, la sangre y el fuego. Porque aquí, amigo que me escucha, está la maravilla de Dios para todo aquel que quiera entrar en esta casa. Él se le va a revelar, y se le va a revelar en forma amplia. Y esta razón de ser tan importante este templo, este santuario que Dios dejó, es que también va a venir el castigo en esta generación. En Ezequiel, que es el profeta que anunciaba la destrucción de Jerusalén, y también en Jeremías y la destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos, la destrucción de Jerusalén, tiene un motivo principal por el cual fue destruida, y esta fue que las personas, los israelitas, contaminaron el santuario. Así es, lo mismo que se está haciendo ahora con los pecados que se está cometiendo cada día por la humanidad. En Ezequiel 23:38 señala algo de esto que estamos hablando. Porque han adulterado, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Notemos que este versículo señala que cada hijo de cada matrimonio, si usted es madre o es padre, no es suyo, es de Dios. Y acá dice, y aún sus hijos que me habían engendrado. Cada hijo que nace es para Dios. Y muchas veces el ser humano se encuentra con el derecho de decirle a Dios: yo hago lo que quiero con mi vida, son mis hijos, yo hago lo que quiero. No es así, amigo que me escucha. Usted podrá decir eso, pero delante de Dios no es así. Y aquel que es cristiano lo considera para Dios. Y en el siguiente versículo, en el versículo 38, señala: aún más que esto hicieron, contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados. Notemos las características, las causas que se dan aquí en Ezequiel, por el cual va a venir la destrucción. La destrucción que vino en los tiempos de Jerusalén, que es símbolo de la destrucción que va a venir ahora en el tiempo del fin, que es la que viene ahora con la venida. La causa es que contaminaron mi santuario, o sea, cada maldad, cada mentira, cada tiempo desperdiciado, cada palabra deshonesta que salió de la boca, cada palabra ociosa, tanta cosa, cada pecado se está siendo transferido al santuario en el cielo y está siendo contaminado. El otro motivo que da es que profanaron mi sábado, violaron el 4º mandamiento, porque todas las iglesias, muchas personas, muchos pastores enseñan que el domingo es el día del Señor, pero acá no. El motivo es que profanaron los sábados. Así que tenemos gran enseñanza. Y en este santuario, no solamente el santuario mismo era de una enseñanza, sino que además
el ministerio que realizaban los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales, porque así como ministraban los sacerdotes, está ministrando Jesús en el cielo por su pecado y por mi pecado. Y aquí donde uno entiende mejor por qué en las fiestas de Jehová, cuando oficiaba también el sacerdote y en los días sábados, esa ceremonia todavía siguen ahora, pero en el cielo, pero no ofreciendo la sangre de animales, de machos cabríos, sino su propia sangre, la sangre de Jesús. Así funciona el plan de la salvación, el plan de la redención, cómo Dios purifica y perdona nuestras faltas. En Cristo en su santuario, página 36, es muy importante la cita que voy a leer. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Por eso era de suma importancia, y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Así que cada especificación, cada basa, cada animal, cada mueble, cada cortina, todo lo que había en el santuario era muy importante. Y ahora vamos a ver entonces lo que tiene que ver con los pecados de ignorancia y los pecados de rebeldía. En Romanos 6:23 señala: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto es muy ampliamente conocido, de que todo pecado merece muerte. Pero hay pecados que no son de muerte. Sí, así como lo está escuchando, quizá usted no lo sabía. Así dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Vamos a entender más ampliamente este punto. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, porque hay distintos tipos de culpabilidad, distintos niveles. Pecados contumaces de rebeldía, pecado de ignorancia, todo eso es necesario verlo porque tienen distintos tipos de gravedad. Así que hay pecados que no son de muerte, hay pecados que son a sabienda, contumaces, que usted conoce que es malo y lo realiza. ¿Sabía usted que en esta tipología del santuario el sacerdote no podía traer ofrenda por el pecado de rebeldía, por el pecado a sabienda, cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Sabía usted eso? Bueno, aquí vamos a ver la evidencia. En Levítico 26 vamos a ver algunos casos, por ejemplo, el caso de los espiritistas, de los mediums, que hoy en día la gente acude tanto a ello y es un gran mal que hoy se cierne sobre nuestra sociedad. En Levítico 26 señala: yo pondré mi rostro, dice el Señor, contra el que se vuelva a los medium y espiritistas para prostituirse siguiéndolos, y lo cortaré de entre su pueblo. Notemos que para este pecado no había ofrenda, definitivamente era cortado o era apedreado. En Levíticos 29 vamos a leer el 10, el 11, el 12 y el 13 para que veamos otros casos. Por ejemplo, cuando había un hijo rebelde, y esto es una tremenda enseñanza para nosotros como padres y también nosotros que somos hijos también, de nuestra reverencia y nuestro respeto hacia nuestro papá o hacia nuestra madre. Dice: el que maldiga a su padre o a su madre ha de ser muerto. A su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Nuevamente lo tenemos, no había entonces sangre en favor de ese pecado, de esa culpa, realmente tenía que morir. El que cometía adulterio también. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. El que se acuesta con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Los dos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Si alguno se acuesta con su nuera, ambos deben morir. Cometieron una depravación, su sangre caerá sobre ellos. Si alguno se acuesta con varón como con mujer, cometen abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Notemos que en este versículo 13 es lo que muy común se ve hoy en día, que es las personas que tienen desviaciones sexuales, los homosexuales que se acuestan como con varones como que se fueran mujeres. Esto dice la Biblia que es una abominación, y para este pecado no había sangre, no había ninguna ofrenda, sino que realmente decía que ambos debían ser cortados, porque hay pecados que son más graves que otros. Y
pecados que son de ignorancia, pero pecados que sabe la persona que son malos y los realiza. También el tema de la mujer cuando está en su periodo menstrual, dice en Levítico 18:19, no te allegarás a tu esposa durante su menstruación para descubrir su desnudez. También es importante esto porque el que cometía entonces ese pecado era grave delante de los ojos de Dios, y en otras partes también lo señala. Entonces debemos distinguir la gravedad de los pecados. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque, amigo que me escucha, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, no hay sangre expiatoria por usted. Así está declarado en la Biblia. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, cuando se peca a sabiendas, cuando uno conoce que lo que está haciendo es malo, realmente es muy grave. Por eso debemos meditar en nuestra vida qué estamos haciendo con ella, cómo ve el Señor estas cosas. Tenemos que reflexionar y parar entonces de hacer lo malo. Pero también habían pecados que se ofrecían ofrenda. Por ejemplo, en Levíticos 19, versículo 20-21, señala: el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, serán sin hijos. Notemos que cuando la persona se allega entonces y le quita de su hermano más directo, le quita a la mujer, se va a quedar sin hijos. Esto es lo que le pasó a Enrique VIII, que tomó la mujer de su hermano y después no pudo tener descendiente. Y sigue señalando: ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Ahí entonces sí había ofrenda para perdón de su falta. O sea, había pecados en los cuales la persona era muerta directamente, y habían otros tipos de pecados en los cuales se podía llevar una ofrenda. Pero si pecaremos voluntariamente, a sabienda, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tenemos que entenderlo basándonos en todo esto que dice la Biblia. En Números 15:30 lo pone más grave todavía. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es muy importante lo que estamos viendo, porque si nosotros procedimos a sabienda, en soberbia, con altivez, contumazmente, dice que estamos ultrajando a Jehová. ¡Qué impresionante! Por eso dice que será cortada a esa persona, no va a haber sangre por aquellos. Así que es muy importante. Ahora vamos a ver un poco los pecados de ignorancia, o los pecados por yerro también se le denota, por inadvertencia, que una persona que no tuviera mala intención. Hablando del día más importante, el día de la expiación, que habíamos comentado algo, que es el día del perdón, dice que ese día, que es el día del perdón, solamente se van a tomar en cuenta los pecados de ignorancia, no los pecados de rebeldía, a sabienda, amigo que me escucha, es muy importante. Está en Hebreos 9:7. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Estos son los pecados que se van a perdonar, amigo que me escucha. Así lo dice la palabra de Dios. No puedo enseñar otra cosa que no esté escrito. Por eso necesitamos saber que hay una diferencia entre pecado de ignorancia y pecados a sabiendas. Es muy grave. En Levítico 5:1-5 señala que igual el que no sabía era considerado como culpable. Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará su pecado. Pero fíjense lo que dice en el versículo 2. O si alguien sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico, impuro o reptil, quedará impuro y será culpable. Pero acá dice
que no se había dado cuenta, pero la Biblia dice que es culpable igual. Y sigue explicándolo. O sin darse cuenta, toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo, y si después llega a saberlo, queda culpable. O si alguien sin darse cuenta jura hacer mal o bien, como se suele jurar, y después lo entiende, queda culpable. Es muy importante porque resulta que a veces un juramento, uno expresa las palabras y realmente no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero dice acá que no importa. No se dio cuenta, pero dice que es culpable. Así que, amigos, debemos entender esto. ¿Cómo ve Dios el pecado de ignorancia? En el versículo 5, el que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Por eso, tienen distintos grados. Y aquí lo estamos entendiendo, que son solamente cuando la persona piensa que por no saberlo, entonces ya está eximida de la culpa. No es así. Acá dice que es culpable igual, pero cuando se entera, esa persona tiene que pedir perdón a Dios, arrepentirse por lo que estaba cometiendo y abandonar el pecado, abandonar la falta por la cual Cristo tuvo que derramar su sangre. Y para que no sea en vano esa sangre que Él derramó en la cruz, entonces debemos cambiar nuestra vida y honrarlo a Él. Lo que se denotaba en la fuente, la purificación y el agua, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo, que también representa el cielo, porque el atrio representa la tierra. Todo está conectado. Por eso a Pablo, o llamado Saulo de Tarso, se le dio una oportunidad también, porque él abandonó su vida antigua de perseguidor y de blasfemo. En 1 Timoteo 1:13 señala Pablo diciendo: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Notemos como acá dice que no conocía él el verdadero camino. Sin embargo, tuvo que sufrir mucho por haber perseguido y asolado a la iglesia primitiva en su ignorancia, aunque no sabía, no tenía una certeza, pero igual tuvo que sufrir mucho, amigo que me escucha, porque va a traer una consecuencia este pecado, aunque nosotros no lo supiésemos. En el caso de Pablo es muy claro. También en Ezequiel 2:18 habla al respecto algo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú, hijo de hombre, no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Notemos, no le dijo, no lo amonestó y quedó en la ignorancia. Alguien podría decir, bueno, no se le cuenta ese pecado, pero acá dice que va a morir igual. El impío morirá por su maldad. Así que debemos entender esto, amigo que me escucha. Debemos comprenderlo muy bien. En Levíticos capítulo 5, en el versículo 15, lo ratifica. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, o sea, no con intención, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Aquí tenía que ofrecer una ofrenda para que ese pecado, que era por ignorancia, por yerro, pudiese ser perdonado. Y en el versículo 17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Nuevamente, la persona, aunque no lo sepa, es culpable, dice acá. Traerá pues al sacerdote para expiación, para perdón, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Gloria al Señor. Igual, aunque nosotros no sepamos y cometemos el pecado, somos culpables, pero podemos ofrecer la sangre, que es la sangre de Cristo, para perdón de nuestros pecados, porque en el versículo 19 lo señala: es infracción, ciertamente delinquió contra Jehová. Así que los pecados por ignorancia, igual nosotros tenemos culpa, pero se puede ofrecer la sangre de Jesús. No así los pecados que son de rebeldía, los pecados que a sabienda los cometemos. Es un pecado de soberbia, que sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Qué increíble. También vamos a ser juzgados, amigo que me escucha, por lo que usted está dejando de hacer.
es un pecado de soberbia. Ya vimos que ultraja a Jehová el que tal hace. Así está escrito. Así lo va a considerar Dios cuando seamos llevados a juicio. Por eso Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Dios te ama. Para Dios tú eres importante y quiere que procedas al arrepentimiento. Que ese corazón que ha llevado durante tantos años lejos de Dios, puedas por la gracia de Dios cambiarlo. Entrégale tu vida a Jesús. Él te está dando el tiempo para que lo hagas. Esta vida que tú tienes no es para hacer otra cosa, sino que para acercarte a Dios. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, señaló lo mismo que estamos viendo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, va a recibir su castigo. Pero mire lo que sigue añadiendo Jesús. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que aquí, en el segundo caso que Jesús pone, el siervo que hiciere cosas sin conocerla, igual va a ser azotado. Cualquier persona podría pensar no es culpable porque no lo sabía, pero aquí la palabra de Dios nos dice que sí. Porque nosotros, ese desconocimiento de las cosas es porque no buscamos el bien, amigo que me escucha, porque todos tenemos Biblias. ¿Qué pasa? Que usted la puede abrir, pero sin embargo no la abre, para no conocer la voluntad de Dios, pensando que así se va a excusar. No es así. A Dios no lo vamos a poder engañar. Por eso solamente los pecados de ignorancia van a ser perdonados. Por eso en Lucas 23:34 Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo lo siguiente. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí el motivo por el cual da Jesús para implorando el perdón es que no lo sabían. Era un pecado de ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo esto, su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpa, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Deseado a toda la gente, páginas 693 y 694. Todos nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios, amigo que me escucha, por internet, por la radio, por la televisión. En las plazas la gente se pone a predicar. Cada persona puede tener una Biblia. Así que eso no va a ser algo el cual va a detener la espada. Es muy importante. Por eso dice en Evento en los Últimos Días, página 222, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación por todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Qué tremendo lo que estamos leyendo. Por eso en San Juan, capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque el que está en tiniebla no quiere salir de la luz. Y ahí está la culpa, ahí está el pecado, que no quiere cambiar. Porque Jesús, en su sufrimiento y su muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria, porque Dios no te puede obligar. Amigo oyente, es muy serio esto. Tienes que ir a Jesús por tu propia cuenta. Tienes que acercarte a Él. Acércate a Jesús, porque Él te está dando la vida para que te salves. El tiempo es corto y Dios te llama para que tú formes parte de su pueblo, que va a estar en pie en su segunda venida.
Y vamos a ir concluyendo ya, porque tú tienes un amigo, un abogado en el cielo que intercede por tus pecados. Por eso empezamos este tema diciendo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Está Jesús intercediendo en el santuario para perdón de los pecados, pero perdón de los pecados de ignorancia. Me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Así que el Señor Jesús te bendiga. El Señor te ama. Acércate a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él te quiere salvar. Este ha sido otro programa de Fe en Acción, Escuela Bíblica para gloria de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. La verdad presenta el conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de de Jesús. Gloria al Señor por eso.